Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra clase número 10 o lección número 10 del estudio de el libro o la carta a los romanos. Hoy hablaremos acerca del tema cómo Abraham y también David es una buena ilustración sobre el principio de la fe. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a escuchar esta canción y poder cantarla juntos. Sola gracia, por la gracia tenemos perdón y la vida eterna. Sola
Vamos a iniciar nuestra clase en esta noche con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos con tu palabra. Queremos reconocer nuestro pecado, que te hemos ofendido en nuestros pensamientos, palabras y obras. Y te damos gracias por darnos la única y verdadera paz en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Y sobre todo, permite, Señor, que podamos seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Oramos, Señor, por aquellos que siempre quieren hacernos daño, buscan incomodar nuestras vidas, nuestra fe. Los ponemos en tus manos, sobre todo aquellos que predican las falsas doctrinas, que simplemente quieren dañar la fe de las personas. Bendícenos con la lección en este día, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas y corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Romanos, los versículos del 1 al 12. Es nuestra lección 10 y es la ilustración del principio de la fe. Y tenemos algo muy importante que nosotros necesitamos recordar. Y es que la congregación de los romanos es una mezcla entre judíos, y podemos pensar un poco más sobre esto cuando viene a nuestra mente que Roma mayormente era gentil, pero fueron añadiéndose también judíos a a este lugar. Pues nos damos cuenta de que Roma era la potencia en esa época. Más sin embargo, podemos ver cómo, como en todas partes, Dios usa, en este caso, judíos y gentiles para que ellos puedan estar en la fe. Pero si nosotros recordamos cuál es el problema y sobre todo el problema que tienen los judíos, de que ellos creen de que son salvos por las obras de la ley. Ellos creen que la salvación está, en este caso que vamos a hablar hoy, en la circuncisión. Y es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque si nosotros realmente llamados hijos de Dios y entendemos la salvación es por la gracia, entonces, ¿por qué nosotros o muchas veces nos dejamos confundir por el tema de las obras? Y la carta a Romanos nos ayuda mucho a entender esto, que no podemos dejarnos confundir por el tema de las obras, porque los judíos que pensaban que sencillamente ellos por estar circuncidados ya eran salvos, por ser circuncidados eran hijos de Abraham. Y aquí es donde está la clave de la lección para hoy. ¿Cómo Abraham está en el cielo? Porque Abraham está en el cielo. Y es muy importante que nosotros notemos lo que la misma escritura menciona, lo que la misma escritura nos habla acerca de Abraham. Y por esto vamos a ir a nuestras Biblias y recuerden que usamos la versión de Biblia Reina Valera 60. Y en esta oportunidad vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 8. ¿Y por qué vamos a leer este pasaje de Juan 8 y el versículo 56? Para que podamos ver de que Abraham está en el cielo. Pero porque está en el cielo, es lo que vamos a poder ver en nuestra clase para este día. Entonces nos dice así la palabra de Dios: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces cuando Jesús menciona estas palabras, podemos ver de que Jesús está hablando de que Él es Dios y como Abraham, pues él
fue testigo de todo el amor, la misericordia de Dios, no solamente como creyente, sino también en el cielo. Se gozó de ese día. Más sin embargo, podemos ver de que en esta sección Jesús dice que Él es antes que Abraham. Pero sí, porque Jesús es Dios. Y pues Abraham vivió también la experiencia grande de el ángel de Jehová en su vida, en sus historias. Pero también podemos recordar de el rico y Lázaro, el cual está en Lucas capítulo 16, que también hace referencia a Abraham y que vemos en este pasaje y especialmente en el versículo 22. Nos dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando el texto bíblico nos habla del seno de Abraham, pues está haciendo referencia a qué? Al cielo. ¿Y cómo llegó Abraham al cielo? Eso es lo que Pablo nos va a enseñar hoy. Es lo que Pablo nos va a recordar hoy. ¿Qué nos va a recordar hoy Pablo? Y esa es la pregunta o que vamos a contestar estudiando estas. ¿Cómo llegó Abraham al... Y para poder responder esta pregunta, voy a escribirla aquí en nuestro tablero, este pizarrón, que nos sirve para tener nuestras notas. Si usted está tomando notas de este estudio, cómo llegó Abraham al cielo. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y vamos a leer los primeros 4 versículos que, que usa Pablo para enseñar esta verdad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer Romanos capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Y bueno, así nos dice la palabra de Dios. Vamos a pasar de nuevo a nuestra Biblia, que es donde tenemos este privilegio de tener ese mensaje de Dios. Romanos 4, vamos a leer los versículos 1 al 4. Bueno, así nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ese primer ejemplo que nos presenta aquí el mismo Pablo, pues hablando de Abraham y recordemos lo importante que es Abraham para los judíos. Ellos creen que son descendientes de Abraham, eso es verdad, pero hay algo interesante. Abraham fue justificado, o sea, es declarado justo, es declarado sin pecado, es declarado limpio por las obras o por la obra de Cristo. Y Pablo en el versículo 2 habla muy bien. Si Abraham fue justificado por las obras, no tiene de qué gloriarse, ni siquiera para con Dios. Entonces aquí vemos esta verdad que la Biblia nos enseña, que las obras no nos salvan. Las obras no nos dan la verdadera paz. Las obras lo que trae es castigo eterno. Porque ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Perfectamente. No lo podemos hacer. No podemos cumplir ni un mandamiento de manera perfecta. Tampoco Abraham. Él fue un hombre pecador. La Biblia no oculta los pecados de Abraham. La Biblia no oculta
todo lo que Abraham hizo. Por eso, en el versículo 3 es un versículo muy clave. ¿Y por qué es un versículo que podemos llamarlo que es clave? Por una simple razón, porque es el tema central de la Biblia. Nos dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí vemos que Abraham tenía esa misma fe que usted y yo tenemos. ¿La fe en quién? En la obra de Jesucristo. Abraham tenía la fe esperando al Mesías. Nosotros confiando en la obra que Cristo hizo. Abraham también en la obra que el Mesías iba a hacer. Y es aquí donde muy bien Pablo hace esa analogía de un trabajador para que podamos entender un poco más lo que dice el texto bíblico. Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y vamos a leer el 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este ejemplo que está en los versículos 4 y 5, ese ejemplo habla muy bien acerca de un trabajador. Y ese trabajador, pues, como todos sabemos, pues laboramos, producimos por un salario. Entonces, si el jefe o el empleador, después de que hemos trabajado, nos dice que nuestro salario es un regalo, eso es una mentira, porque el salario hace parte del pago por algo que hicimos. Y así no funciona para con Dios, porque dice que más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí vemos de alguien que no trabaja, pero tiene un pago. Y en ese caso, pues, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol, el apóstol Pablo? A la salvación por gracia. No hacemos nada para ser salvos y por eso tenemos la fe en Cristo. Pero podemos continuar con nuestro texto bíblico y aquí poniendo el ejemplo de David. Versículo 6 nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David está usando el Salmo 32. Y ese salmo es muy importante porque recordemos que David, al cometer su pecado de adulterio, de asesinato, él estuvo más o menos por un año en silencio, en impenitencia, sin confesar su pecado. Por eso este salmo se llama la dicha del perdón. David vivió eso. ¿Qué hizo David para ganar el perdón? Nada. Al contrario, Dios tuvo que mandar al sacerdote Natán para que exhortara a David y le mostrara su pecado. Y recuerden cómo Dios le hizo de que Natán le contara una parábola y así fuera él perdonado. Pero, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué nos dice el texto bíblico? Pues es bienaventurado el que ha sido perdonado, el que su pecado ha sido cubierto, el Señor no inculpa de pecado. Ese es el que es perdonado. Entonces, David es un ejemplo de eso también, como él, por la fe, vivió el perdón. Por la fe, recibió el perdón. Tanto David como Abraham, que estamos viendo acá este pasaje, nos llevan a hablar de un tema. Y ese tema es el tema de la circuncisión. Porque es ahí donde
Pablo quiere llevar a los romanos. Y continuamos con la lectura. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, ¿cuál bienaventuranza? Pues la que está citada en el Salmo 32, que citó aquí el apóstol. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, es el ser llamados bienaventurados es solo para los de la circuncisión, es decir, para los judíos que solamente se circuncidaron, o también es para los de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en en la circuncisión o en la incircuncisión. No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esa pregunta de que si Abraham llegó a la fe estando circuncidado o no, pues la misma Biblia lo explica. Pablo ya contestó, pues Pablo nos muestra esta verdad, que Abraham no estaba circuncidado. Nosotros, si vamos a checar el libro de Génesis, podemos ver unas verdades importantes. Sabemos que en el capítulo 12 de Génesis, Dios llamó a Abraham y Abraham tenía 75 años. Luego, cuando vemos en capítulo 15, pues aquí Dios le repite la promesa a Abraham y podemos escuchar lo que dice el versículo 6, que es el que trata Pablo, cómo Abraham fue tomado, la fe de Abraham por justicia, ¿cierto? Su fe fue contado por justicia. Todavía no se había dado la circuncisión. O sea, desde el momento en que Dios llamó a Abraham, Abraham ya Dios le había dado la fe. Y Abraham era un hombre pecador, como nosotros. Luego, cuando Abraham tenía 99 años, y en Génesis capítulo 17 vemos el mandato de la circuncisión. Entonces, la circuncisión no fue lo que justificó a Abraham. La circuncisión es un símbolo. El mismo Pablo lo explica en este pasaje bíblico. Es un símbolo. La circuncisión es un símbolo por el cual la justicia que Abraham había recibido por medio de la fe era esa evidencia. Entonces, la circuncisión no es algo esencial, ya que lo esencial es por medio de la fe. Es por eso que Abraham no solamente es padre de los considerados de los judíos, sino también de los incircuncisos, es decir, de los gentiles. Y es por esto que Abraham recibió la fe, no por las obras. Por eso nosotros siempre necesitamos tener en cuenta, es por medio de la fe en Cristo Jesús, que somos perdonados. Cuidado con el tema de las obras. Siempre estamos tentados en pensar o creer que las obras son necesarias para salvarnos, dejar de hacer obras o hacer obras para salvarnos. La congregación de los Gálatas sufrió mucho porque allá les hablaban los judíos de la circuncisión, crean en Jesús, pero también circuncídese. Pero la Biblia no habla así. Y tenemos habla como esa circuncisión fue un símbolo y señal de la justicia
que ya le había sido concedida a Abraham por medio de la. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos el buen ejemplo de Abraham, de rey David, que vivieron la misma misericordia de Dios. Vamos a terminar nuestra lección con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos con tu palabra, por no hacer acepción de personas y darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Te damos gracias por bendecirnos con el techo, la comida, el vestido. Y también damos gracias por el amor que has mostrado hacia nosotros. Bendice, Padre Santo, este día. Bendice, Padre Santo, nuestras vidas. Que siempre estemos justificados y declarados inocentes por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos que en tu amor y gracia siempre estemos conectados. Queremos seguir orando por Gonzalo, hermano de Miriam Palacio, como también por la familia de Miriam Palacio, que necesitan oración en estos momentos y sobre todo en los momentos difíciles de salud con su hermano. Seguimos orando por Saúl, también por la mamá de las hermanas Agudelo, papá de Piedad y el papá de Marianela en Chile, por nuestros hermanos Mariano, por Nelly y Oli Vargas y por nuestra hermana Socorro acá en Medellín. Seguimos poniendo en tus manos, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, ellos que han caído en adicciones, para que seas tú ayudándoles a salir de esto. También te encomendamos, Señor, todos nuestros problemas y dificultades que tenemos en este mundo y que seas tú tratando con esto conforme a tu. Gracias, Padre Santo, por darnos este lugar y crecer en la fe y permite que el día de mañana podamos seguir adorando y glorificando tu nombre. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y recordemos que usted y yo, al igual que Abraham, pues hemos sido perdonados por la gracia y Dios como nos ve a nosotros, también contado por justicia, por la justicia que viene de Dios, en medio de la fe. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.